El ejército ruso avanza en múltiples direcciones de manera simultánea, mientras que la defensa al sur del Donetsk se comienza a volver insostenible y Trump anuncia que se viene algo dentro de poco. Así que quédate porque tendremos esto y más en nuestro informe entre la situación operacional de la línea del frente entre Ucrania y Rusia. Lo que estamos viendo ya no es una ofensiva clásica de ruptura, sino una estrategia de presión constante y desgaste inteligente. Y creo yo que es un consenso general de que es bastante claro que Rusia no está buscando capturar ciudades, ya que es bastante desgastante, sino rodearlas, erosionando la defensa ucraniana poco a poco, ya sea metiéndose por líneas forestales, como también capturando zonas industriales clave y granjas que están abandonadas. Todo eso forma parte de una táctica de saturación, es decir, fijar fuerzas, desgastar reservas y estirar al máximo la logística ucraniana. Cada zona gris, cada incursión temporal, cada emboscada de drones es parte de una ofensiva de desgaste acumulativo, donde el objetivo no son titulares especiales o avances espectaculares, sino el agotamiento progresivo. Por otro lado, mientras tanto, Ucrania se ve obligada a redistribuir constantemente sus fuerzas, enfrentando frentes múltiples sin su prioridad aérea ni garantía de suministros estables. Y todo esto sucede mientras que políticamente el tiempo corre. Y en Kiev lo saben porque cada semana sin avances diplomáticos ni refuerzos sólidos es una semana más de desgaste, en donde si lo comparamos con la contraparte rusa, Moscú parece dispuesto a esperar, avanzar lento pero sin pausa y transformar el mapa a base de constancia, no de velocidad. Ahora, en cuanto al tema diplomático, no hemos visto movimiento fuera de lo que hablamos el día de ayer, mas hoy Trump sí dijo que se venía algo. No dio detalles, pero como siempre, ya sabemos cómo funciona. Deja la intriga flotando. Así que toca esperar a ver qué significa esa, entre comillas, sorpresa y si realmente moverá el tablero o solo es más teatro político, como lo hemos estado viendo en los últimos meses. Pero bueno, ahora vamos a pasarnos a la línea del frente, comenzando en el sur de Ucrania, donde se encuentra el eje de ataque de Kamiansk, ya que hacia esta dirección el ejército ruso continúa desarrollando maniobras de asalto. Y seguimos viendo que la intensidad de los enfrentamientos se está incrementando. Esto lo podemos sustentar por el simple hecho de que hay una cantidad alta de contenido audiovisual por ambos ejércitos, el cual vamos a repasar. Pero primero quiero revisar los cambios territoriales porque sí tenemos un avance hacia el poblado de Plavny, el cual recordemos que es una aldea que está conectado con Kamiansk. Aquí podemos ver que el grupo Omega de las Fuerzas Armadas de Ucrania está atacando una posición avanzada del ejército ruso exactamente en esta ubicación, marcando un avance de 306 metros de profundidad. Adicionalmente, también tenemos imágenes que fueron compartidas por los combatientes de la 128 Brigada de Defensa Territorial, en el que están bombardeando las zonas adyacentes de este principal eje de ataque, dando a entender que Rusia está seriamente presionando para abrirse paso hacia el poblado de Plavny. Incluso mismos medios pro-ucranianos han aceptado que Ucrania ha perdido territorio. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que podemos ver cómo gradualmente los rusos están consolidando territorio. Ahora, en cuanto al contenido audiovisual que ha compartido el lado ruso, hemos observado que la parte central de Plavny está siendo atacada por cohetes no guiados de la aviación, como también la retaguardia ucraniana de Stepnohirsk está siendo alcanzada por bombas FAB y sistemas Grad, dando a entender que Ucrania está operando bajo mucha presión del fuego y también de los drones. Hemos observado múltiples ataques a la zona residencial de Plavny, mostrando que se está limpiando todo este sector, tratando de evitar que Ucrania pueda maniobrar en su defensa. Ahora, más videos en adicional que se compartieron en este sector fue en la retaguardia rusa y hemos visto un incremento de bombardeos, y esto principalmente es dado a que Rusia está movilizando más recursos y reservas cerca de la línea del frente, el cual los expone mucho también al fuego ucraniano. Y ojo que tenemos
imágenes geolocalizadas, como la que aquí vemos de los combatientes de la 65 Brigada Mecanizada, en donde están alcanzando vehículos blindados y algunas posiciones, incluyendo más en la retaguardia donde se encuentra la ciudad de Tokmak. Vimos que hubo múltiples llegadas por parte de sistemas GMLR. Recordemos que este poblado es estratégicamente importante porque es un hub logístico para las fuerzas rusas. También en la retaguardia del eje de ataque de Kamiansk, donde se encuentra Vasilivka, tenemos un video en donde la aviación ucraniana alcanzó este puente que pueden ver aquí, que separa ambas de estas regiones, lo que puede dificultar a cierto punto el suministro de las fuerzas rusas. Ahora también tenemos imágenes adicionales en los alrededores de Orihip, principalmente donde se encuentra Malaya Tokmachka. Aquí podemos ver cómo municiones Krasnopol están atacando múltiples posiciones de forma precisa, como también sistemas Grad rusos están bombardeando intensamente Novodanilovka. Como también tenemos ataques adicionales hacia Orihip y su espacio operativo. Les estoy mostrando todo este contenido audiovisual para que podamos ver lo tenso que es la situación en Zaporizhia. Definitivamente, si continuamos viendo esta constancia en los ataques, es probable que veamos en las próximas horas a días más cambios territoriales. Ahora, si nos pasamos a la región de entre el sur del Donetsk y Zaporizhia, específicamente en el sector de los alrededores de Komar, estamos viendo un escenario parecido en donde los rusos están manteniendo una presión constante e iniciativa. Incluso me atrevería a decir que su ofensiva está en el máximo apogeo, dado a que prácticamente todos los días hemos visto cambios territoriales. Adicionalmente, el contenido audiovisual sugiere que Ucrania se está viendo presionada con el fuego de una manera muy intensa. Aquí podemos ver tanto sistemas Grad como artillería, incluyendo drones, prácticamente atacando lo que se mueva en todos los campos abiertos de la retaguardia de Pitunie, Mirne y Troiste, mostrando esencialmente la sobreconcentración de ataques para suprimir a las fuerzas ucranianas, así no tengan la capacidad de responder. Y es por eso que se han abierto muchos huecos en la defensa que Rusia esencialmente está aprovechando. Y ojo, que les estoy diciendo todo esto mediante el contenido audiovisual que les estoy mostrando en sus pantallas. Adicionalmente, acompañado de estos bombardeos, también observamos que el ejército ruso está presionando con grupos de infantería. Por ejemplo, aquí tenemos un video por parte de una unidad ucraniana llamada Sicario, en el que está atacando esta ubicación exacta, marcando un avance de 3 kilómetros de profundidad hacia Novokatse. Recordemos que este es un poblado que yo les he estado diciendo en los últimos días que va a ser naturalmente el próximo objetivo por parte del ejército ruso, ya que desde aquí las fuerzas ucranianas tienen posiciones favorables para contraatacar hacia los alrededores de Troitsk. Sin embargo, si los rusos logran avanzar y capturar tanto Zelenajai como Novokatskoe, van a poder también utilizar este territorio para desplegarse hacia Ivanovka y suprimir este poblado que es estratégicamente importante para el flanco sur de Novopavlovka. Recordemos que entre ambos de estos poblados se encuentra una fuerte línea defensiva ucraniana de 4 a 5 niveles. Lo podemos ver claramente en imágenes satelitales. Se puede ver esta línea gruesa en el que se encuentran pozos antiblindados, como también red de trincheras y barreras que son antitanque. Así que con la captura de Novokatsk, el ejército ruso se encuentra a menos de 2 kilómetros de las afueras de Ivanovka. Es posible que desde aquí los rusos comiencen a presionar a Zelenajai. Más de momento Novokatsk no ha caído, pero es cuestión de horas. Si los rusos siguen manteniendo esa presión, es posible que para el próximo informe se esté anunciando la captura del pueblo, porque como lo pueden ver, hay presencia por parte de las fuerzas rusas. Y ojo que esto no es solamente algo que estamos considerando basado al contenido audiovisual, sino también el mismo medio pro-ucraniano de Deep State ha aceptado que Ucrania ha perdido territorio. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que definitivamente vemos cambios drásticos en esta línea del frente. De hecho, si nos pasamos al último mes, es decir, al 11 de junio, podemos ver claramente que el ejército ruso ha logrado avanzar de forma rápida en todo este sector.
cruzando distancias largas y campos abiertos, como también poblados importantes como la captura de Fedorovka, Komar, Zaporizhia, Yalta, Sirka, Pitubnie, Troiste y ahora Novokatse. Si seguimos viendo esta misma presión, es posible que para el próximo mes veamos la captura de tanto Iskra, Ivanivka y quizás Alexandrograd, el cual nuevamente le dará la capacidad al ejército ruso a entrar a un nuevo espacio operativo. Y ojo que estamos yéndonos basado en el propio mapeo pro-ucraniano. La contraparte rusa nos está dando la misma información, así que es un consenso general. Así que mañana le daremos seguimiento si hay más información. Se espera que haya mucho más enfrentamientos. Hemos visto videos de cómo combatientes rusos están siendo desplegadas hacia esta dirección. Así que se vienen más asaltos. Ahora vamos a pasarnos al frente de Pokrovsk, en donde de manera frontal continuamos viendo la misma presión rusa con el fuego. No hay cambios territoriales, pero sí hemos visto múltiples bombardeos tanto en Sirove como también lo es en el poblado de Sukiyar y Lisivka, dando a entender que Ucrania todavía está manteniendo la defensa de manera frontal, pero evidentemente estos ataques están buscando destruir por completo la defensa ucraniana. Es importante mencionar que Rusia no ha intentado abrirse paso ya casi en 2-3 semanas. No hemos visto ataques mecanizados. Los únicos videos que yo he visto por el lado ucraniano son por parte de la 38 Brigada de Marines y la 68 Brigada de Jäger, en donde están alcanzando a los rusos en la retaguardia, principalmente en las vías y campos abiertos en donde se están trasladando la línea del frente, pero no hemos visto así tal cual ataques mecanizados. Así que eso nos podría dar a entender que Rusia está moviendo más recursos y activos hacia la línea del frente para potencialmente una nueva ola de ataques. Más de momento, reitero que el ejército ucraniano ha mantenido su posicionamiento defensivo. Ahora, si nos pasamos al flanco este, es donde las cosas están un poco más preocupantes para las fuerzas ucranianas, porque si continuamos viendo que, por ejemplo, en el poblado de Novokonomichne, el ejército ruso está presionando con drones las posiciones defensivas ucranianas, pero aquí lo preocupante es que también adicionalmente en los alrededores de tanto Koptieve, Racine y Novotoretsk estamos observando cierta presión por el ejército ruso, y es bastante interesante porque Rusia no está buscando cortar por completo, o es decir, atacar de manera frontal, porque sabe que eso será muy costoso, y está optando más por expandir la brecha a los alrededores de Koptieve para evitar que Ucrania pueda contraatacar y cortar este eje de ataque. Lo podemos ver un poco más claro en el mapeo prorruso de Military Maps, en donde el territorio que realmente Rusia está disputando no es muy grande. Los podrían cortar los ucranianos. Así que dado a eso, Rusia comenzó a avanzar hacia el norte, hacia Vladimirovka, el cual recordemos que en esta semana ha estado siendo bombardeado de una manera muy intensa. Pero sí vimos imágenes geolocalizadas en donde podemos ver que la posición avanzada del ejército ruso está siendo atacada exactamente en esta ubicación, marcando un avance de 2.5 kilómetros de profundidad. También adicionalmente estoy viendo que en nuestras fotografías satelitales, que de hecho fueron compartidas del día de hoy, podemos observar que en Novotoretsk hay una columna de humo bastante grande justo al lado de una importante fortificación que, si nos vamos a imágenes satelitales, es un punto fuerte de la defensa ucraniana, ya que hay varias trincheras y tiene vista prácticamente a estos campos abiertos. Así que claramente podemos observar que hay duros enfrentamientos en el norte de Koptieve. Estos combates son estratégicamente importantes porque si Rusia logra consolidar su posicionamiento, los drones van a tener la capacidad de seguir hostigando las principales vías de suministro, que terminarán a largo plazo afectando el frente de manera frontal en Pokrovsk y Minonrad. De hecho, ya estamos viendo eso desarrollarse, porque aquí, por ejemplo, en este mapeo podemos observar que en Stepanivka, es decir, en las rutas de suministro por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los drones de fibra óptica del ejército ruso tienen mucho control de lo que entra y sale, dificultando la logística y la rotación de tropas. También vimos que en Sofivka, en las afueras, es decir, justo a unos metros o kilómetro de la posición avanzada, observamos
que el ejército ruso está bombardeando intensamente, y eso también incluye los alrededores de Rusin Yar, donde también observamos que los ucranianos operan bajo un intenso fuego. Incluso en el sector de Rusin Yar en particular, observamos que el medio pro-ucraniano de Deep State ha indicado que hay un avance ruso, poniendo la posición avanzada solamente a unos metros de entrar a Rusin Yar, el cual recordemos que es el último poblado antes de llegar a la carretera que conecta Konstantinivka con Sofivka, el cual está interconectado también con la retaguardia ucraniana de Pokrovsk y Minonrad. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy podemos ver dos avances, uno hacia Rusin Yar y el otro vemos que también se expandió la zona de la disputa hacia Yuvlinivka en sí. En donde de hecho también hemos observado múltiples imágenes mostrando cómo la artillería está suprimiendo y atacando de una manera muy intensa. Evidentemente estos bombardeos vienen acompañadas con presión constante por parte de las fuerzas rusas. Incluso donde se encuentra el eje de ataque de Delivka, imágenes satelitales nos muestran que hay múltiples columnas de humo en las afueras entre Vilaora y Konstantinivka, dando a entender que Rusia está concentrando su fuego hacia este territorio, que es importante ya que aquí pasa el suministro y la logística, incluyendo la rotación y reservas ucranianas que están operando en la defensa de este sector. Reitero que vemos estas imágenes con humo solo en territorio controlado por Ucrania. En la contraparte rusa solo tenemos uno en la retaguardia, donde se encuentra Semiria, y dada a la distancia entre este humo y la que estamos viendo por el lado ucraniano, es muy probable que esto hayan sido piezas de artillería. Así que las maniobras hacia Konstantinivka continúan, no tenemos avances territoriales sustanciales como lo hemos visto en los últimos días, pero sí se reporta que la presión continúa y mañana le haremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al frente entre las regiones de Luhansk y Kharkiv, comenzando principalmente en Zelaya Dolina, porque el día de hoy sí vimos imágenes geolocalizadas que confirman la captura del poblado. Aquí tenemos que se registró un avance de 1.8 kilómetros de profundidad, ya que aquí se encuentra en esta ubicación la presencia rusa y de hecho la bandera siendo izada. Esto nosotros ya lo platicamos extensamente el día de ayer, pero aquí ya tenemos confirmación audiovisual de la captura de Zelaya Dolina. Ahora, es algo importante que tenemos que mencionar, es que sí estamos viendo que en Karpivka y en sus alrededores, es decir, este poblado, hay fuertes enfrentamientos que podemos sustentar en imágenes satelitales, porque si nos vamos hacia esta dirección, podemos observar claramente que hay múltiples columnas de incendio. Aquí podemos ver una en las afueras de Kolatsatsi, pero si nos pasamos más al norte donde se encuentra Zelaya Dolina y Karpivka, incluyendo Ritkodub, observamos 1, 2, 3, 4 y hasta 5 columnas de incendio, dando a entender que hay fuertes enfrentamientos. Ahora también estamos viendo múltiples ataques en los alrededores de Borova. Recordemos que ayer los rusos avanzaron un poco al norte de Borisvandrivka. Aquí podemos ver que cerca de las fortificaciones que hay en toda esta dirección hay una columna bastante grande de incendio, y esto es exactamente en las afueras de este poblado. Así que Rusia está bombardeando intensamente también los alrededores de Borova, ya que su posicionamiento avanzado está aproximadamente a 7.3 kilómetros. Así que tendremos que estar monitoreando si este eje de ataque comienza a intensificarse. Pero donde ahora sí vimos mucho movimiento fue en la parte frontal de Kupiansk. Recordemos que esta parte del frente ha estado relativamente calmado en los últimos meses. Sin embargo, el día de hoy sí vimos que los combatientes de la 14 Brigada Mecanizada estaban enfrentándose a un vehículo blindado ruso que atravesaba los campos abiertos, marcando un avance de 1.9 kilómetros de profundidad. Yo creo que es importante destacar que aunque el principal eje de ataque se encuentra en diferentes localidades de este frente, los rusos hicieron algo distinto e intentaron avanzar en este sector en particular, no con infantería ligera, sino con una columna de vehículos blindados. Sí podemos ver que el tanque fue destruido, lo que indica que la zona de la disputa se ha expandido, pero es muy probable que aquí los rusos estaban buscando probar las defensas ucranianas, y si ellos ven un hueco que pueden aprovechar, es muy probable que veamos avances
adicionales, pero si realmente no pueden avanzar más de lo que ya hemos observado, es muy probable que abandonen esas expectativas o intentos de abrirse paso de manera frontal. Aún así, a pesar de todo lo dicho, sí hubo un avance ligero hacia esta dirección. Algo interesante que también quiero destacar en este frente es que el día de hoy vimos que los rusos estuvieran bombardeando el poblado de Kindrashivka, el cual recordemos que es una aldea que se había anunciado que Rusia había capturado recientemente. Bueno, si a lo reciente estamos hablando hace 2 o 3 meses. Y ahora tal parece ser que si Rusia la está atacando con el fuego, nos da a indicar que Ucrania gradualmente ha recapturado todas las posiciones del poblado, porque podemos ver que distintos puntos de esta ciudad está siendo alcanzada por el fuego ruso, marcando y confirmando que hay presencia por parte de las fuerzas ucranianas. Y ojo que algunos mapas sí lo están poniendo en la zona de la disputa y de control, como pueden ver aquí, incluyendo el medio prorruso de Military Maps, en donde sí vemos que Kindrashivka en su totalidad está siendo disputada, pero es bastante claro que Ucrania tiene cierto posicionamiento. Entonces tendremos que ver si estas acciones es en preludio a otra nueva ola de ataques o si simplemente fue una acción para suprimir a las fuerzas ucranianas. Ahora por último vamos un poco más al norte donde se encuentra el frente de Sumy, porque el día de hoy el ejército ruso ha cruzado la frontera donde se encuentran los alrededores de Guyevo y Gornal y ha avanzado a las afueras del poblado de Milovivka. Y de hecho tenemos geolocalización marcando un avance de 1.1 kilómetros de profundidad. Y parece ser que el ejército ruso está entrando al poblado y está operando en las primeras calles, en donde habrá que monitorear si esto es el inicio de un nuevo frente en esta dirección, evidentemente con el objetivo de estirar las reservas ucranianas y tratar de debilitar el sector de Yanukivka, pero sí hemos estado observando que el ejército ruso está manteniendo ahora una presión utilizando estos bosques como puntos de despliegue. Aún así la situación se mantiene tensa. De hecho vimos un video bastante interesante en Kindratovka, es decir, esta carretera que pueden observar aquí, en el que se puede ver claramente cómo esta vía está siendo alcanzada por los drones ucranianos y hay muchos vehículos destruidos. Adicionalmente, también hemos visto muchos bombardeos por parte del ejército ruso hacia Micropila, incluyendo los campos abiertos. Así que la batalla continúa. Reitero que no es el principal eje de ataque, pero sí vemos que hay una presión constante. Y es el mismo caso en el eje de tanto Yunakivka, Kindrativka y Oleksandrivka, incluyendo Konstantinivka. Aquí hemos visto que el ejército ruso está bombardeando intensamente a los ucranianos. De hecho, hay reportes preliminares de que hay ciertas dificultades con algunas unidades encargadas de las operaciones de ofensiva hacia esta dirección, que ha estado causando problemas de poder mantener los avances, ya que Ucrania en la contraparte ha enviado más recursos y unidades a estabilizar la situación. Y ojo que no hemos visto claramente si hay avances rusos ni la contraparte ucraniana. Lo único que se ha estado hablando es de que se está luchando por la iniciativa. Así que tenemos que esperar a que tengamos los desenlaces de los enfrentamientos que se están dando, pero definitivamente hay brutales combates. Pero bueno, camaradas, ya hemos alargado el video más de los 20 minutos. No les quiero quitar mucho de su tiempo, pero agradezco de corazón los que se han quedado hasta el final del informe. No olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro esfuerzo, como también considera entrar al grupo de Telegram, el cual el link está en la descripción. Sin más que agregar, que tengan un excelente día y muchas gracias, camaradas. Adiós.